Abajo pueden ver toda la calle apagada y lo que se ve es un carro pasando ahora y las luces detrás de esa pared del DAET. Totalmente apagada. La sede de la Embajada de Argentina protegida por Brasil. Ahí abajo está, no se ve, pero está la bandera de Brasil colocada y la patrulla del DAET colocada, atravesada en la calle. Esa es nuestra realidad desde hace 10 días en una embajada diplomática dentro del territorio venezolano. En Venezuela, los 6 integrantes del equipo de la líder de la oposición, María Corina Machado, que se encuentran refugiados en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas, se cumplen 10 días desde que el régimen de Nicolás Maduro cortó los servicios básicos de agua y luz. Además, con el asedio, por supuesto, de la Policía de Inteligencia en las puertas de esta sede diplomática. Analistas políticos, también la Iglesia, advierten que es un panorama que atenta directamente contra la integridad física de estas personas y que va además en detrimento de los derechos humanos. Y es que el acceso al agua, por ejemplo, es un derecho humano indiscutible. Negarlo sería incluso poder incurrir en un delito. 6 integrantes del equipo de confianza de la líder María Corina Machado llevan 8 meses refugiados en la Embajada de Argentina. El madurismo se ha negado a firmar el salvoconducto para que salgan del país. Hoy asediados por funcionarios de inteligencia. Este martes se cumplen 10 días sin agua ni luz. Les cortaron los servicios. Tenemos 10 días hoy, así. Esa es nuestra realidad desde hace 10 días en una embajada diplomática dentro del territorio venezolano. La Iglesia no se había pronunciado sobre el caso de la Embajada de Argentina. Sin embargo, el equipo de NTN 24 logró conversar con Monseñor Rafael Bitter, subsecretario de la Conferencia Episcopal. Calificó de inhumano el trato que se le está dando a estos 6 refugiados. Hay algo muy inhumano ahí en cortar agua, luz, todo esto. Y yo creo que darles una oportunidad y el trato humano, eso no se debe cortar ni nada por el estilo, para nada. Monseñor Bitter afirmó sentirse sorprendido de cómo se pretende desde el madurismo imponer su voluntad sin importar más nada. A mí me sorprendió de verdad hasta llegar hasta dónde puedo llegar como ser humano a unos límites de verdad que no me importe más nada, sino romper, desbaratar y quitar, que no me importe más nada, sino simplemente imponer mi voluntad o quizás es poder, querer ganar, vencer, pero ¿a costa de qué? Eso queda, de verdad, nos denigra mucho como personas. Tras las diferencias entre el gobierno de Argentina con Venezuela, Brasil es quien custodia esa embajada. No se les ha concedido el salvoconducto que les permita salir del país. Esa convención de asilo establece que cuando se otorga el estatus de asilado en una sede diplomática a una persona, el Estado, donde esa sede diplomática se encuentra, está obligado a dar el salvoconducto. Defensores de derechos humanos denuncian que no hay salvoconducto, pero sí un asedio violatorio de la Convención de Viena y que genera alarma. Y genera alarma en la medida en que ahí se está hablando de la integridad de las personas, es decir, unas personas que no tienen agua, que no tienen servicios públicos, obviamente su integridad física está en peligro, más allá de que además se corre el riesgo de que se allane en la sede diplomática, que sería sumamente grave. Reunión en familia y sin lágrimas es lo que pide la Conferencia Episcopal al régimen de Maduro. Estamos llegando a Navidad y va a ser Navidad y vamos a dejar que las cosas sigan igual. Chicos, como dice el Papa, bajemos y dejemos que podamos de verdad reunirnos en familia, sin lágrimas, en paz y tranquilidad, que piensen también en este pueblo que tanto necesita. Y en esta gente, pasar una Navidad en esa situación es doloroso, es triste. Monseñor Rafael Bitter envió este mensaje a los 6 refugiados en la Embajada de Argentina. Que echen para adelante y sigan echando. Así han resistido, bueno, que sigan igual, bendito sea el Señor. Gente con nuestra oración y nuestro apoyo. A los familiares de los presos políticos, Monseñor les pide que se mantengan firmes y en oración. Para desarrollar este tema, quiero darle la bienvenida a Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Embajador, está en pantalla. Bienvenido. Buena tarde. Buenas tardes y un gusto estar con tu audiencia. Es un gusto. Señor McFields, ¿es un delito cortar servicios básicos como el agua y la luz a una sede diplomática más allá que en este caso del que estamos hablando se hayan roto las relaciones entre el gobierno de Argentina y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela?
Estamos llegando a un momento en que no solamente se está violentando el derecho internacional, la Convención de Viena, la Convención sobre el Asilo, que valga la redundancia, esta Convención sobre el Asilo también se le conoce como la Convención de Caracas, para que tengamos en cuenta qué grave lo que está pasando, ¿no? Estamos llegando a un punto en que se están violentando los derechos humanos fundamentales de la persona. Estas personas que están en la embajada de Argentina están siendo violentados sus derechos humanos y están siendo, que se diga claro, torturados al estar sometidos a una situación de asedio, a una situación de presión psicológica, de afectaciones en los servicios básicos como el agua, la luz, trasciende cualquier tipo de situación imaginable. Solo miremos un poco lo que ha sido el tema del asilo. Estaba Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres. Estuvo 5 o 7 años y se le respetó a pesar de las condiciones y de todo lo que había hecho Julian Assange. Fue tratado con toda la dignidad que el asilo corresponde y merece. Luego tenemos otras situaciones como el hecho de que la Embajada de México abrió sus puertas a funcionarios de Evo Morales. Estuvieron ahí protegidos, a pesar de que los funcionarios de Evo Morales habían cometido un fraude monumental, estuvieron asilados en la Embajada de México. Luego hemos visto otras situaciones en que se ha violentado cualquier tipo de resguardo, protección a las sedes diplomáticas, que son inviolables. En el caso de Nicaragua, hace 2 años, por decirlo así, se dio un asalto a la sede diplomática de la OEA. Entraron con fuerza, con despliegue policial y violentaron totalmente una sede diplomática como es la sede de la OEA, ¿verdad? Entonces, luego vimos en casos más recientes el gobierno de Ecuador entrando a la Embajada de México para sacar a una persona sobre la cual ya pesaba una sentencia y que técnicamente era un delincuente. Llegaron a sacarlo porque había una sentencia. Pero son diferentes escenarios en los que miramos cómo, por cualquier explicación que se le busque, el atacar una sede diplomática es una violación al derecho internacional. Y en este caso estamos cruzando todas las líneas, todas las alertas. Maduro está provocando y está avanzando hasta donde se lo permiten. Y no hemos escuchado que Brasil rompa relaciones con Venezuela. No hemos escuchado que se convoque a un consejo permanente de la OEA de emergencia, a como sucedió con Ecuador. Entonces, hay un doble rasero en la comunidad internacional en la que no se le está poniendo la necesaria presión al dictador. Y esto es grave y no solo grave, es peligroso para la integridad física de estas personas que están en la sede diplomática. Señor McFields, en su momento el gobierno de Argentina, el gobierno de Javier Milei, le otorgó el estatus de asilo, le concedió el asilo a estos opositores que están allí refugiados hasta ahora en la sede de la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas y necesitan ellos un salvoconducto. La pregunta es, una vez que otro país concede el asilo como tal, ¿debe ese gobierno, donde están estas personas que son beneficiarias del asilo, conceder el salvoconducto sí, o hay alguna posibilidad de que el régimen de Maduro, dentro de lo legal, pueda negarse a conceder ese asilo, ese salvoconducto? El régimen de Maduro lo que puede hacer es tratar de hacer interpretaciones amañadas de la legislación internacional. Hay que recordar también que ellos son ciudadanos venezolanos, pero tienen derecho. Independientemente de las causas, ellos están amparados por el derecho internacional. Ninguna dictadura puede violentar ni el derecho internacional ni los derechos universales de la persona al venir y cortarles los servicios básicos, al hostigarlos día y noche, porque ese es otro factor, el hecho de que se encuentren en una situación de asedio constante. Esto está generando no solamente afectaciones físicas, pero también emocionales. Esto es una guerra psicológica en contra de las personas. Y lo más importante aquí no es solamente lo que establece el derecho internacional, sino las acciones que en el plano internacional se realicen. Es decir, organismos de Sudamérica deben de estar convocados, la CELAC debe estar convocada, la OEA debe estar convocada.
y pedir que se respete la integridad física de estas personas en la embajada residencia de Argentina. Pero si no hay presión, me temo que lo que podríamos ver en las próximas horas podría ser otra violación flagrante al derecho internacional, si no se ejerce la debida presión sobre el régimen. Y me refiero principalmente a países como Brasil, a países como México, Colombia, que podrían tener, por su afinidad ideológica, una mayor influencia y presión sobre el régimen de Venezuela. No solo la afinidad, señor McPhill, que le hablan, hay que decirlo, que le hablan, le pueden hablar al oído al régimen de Nicolás Maduro, pero ya vamos a hablar de eso. Hace unas horas, en el marco de la Asamblea de los Estados firmantes del Estatuto de Román Mario Oyarzábal, que es el embajador argentino en Países Bajos y representante además ante la Corte Penal Internacional, denunció al régimen de Nicolás Maduro por el asedio que sufren los opositores refugiados precisamente en la residencia de la Embajada Argentina en Caracas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Nuestra misión diplomática en Caracas ha enfrentado situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales y actores no armados, no identificados, en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentran en peligro. Actualmente, la sede de nuestra embajada y los asilados allí presentes se encuentran bajo la protección de Brasil, país al que agradecemos. No obstante, es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras misiones diplomáticas y que se otorgue de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados. ¿Qué cuidan, señor McPhill, los gobiernos de Colombia, de Brasil y ya en el norte el gobierno de México frente al régimen de Nicolás Maduro, que a todas luces comete errores, viola derechos humanos, asalta y asedia embajadas, como es el caso de la residencia oficial de la Embajada Argentina en Caracas, y por supuesto ataca a gobiernos democráticos del mundo cuando opinan sobre la situación de Venezuela? Es inevitable hacerlo. Existe un cordón umbilical que lo une a todos y es el cordón umbilical ideológico de todos estos países que forman parte de la CELAC, pero también que forman parte de la llamada izquierda latinoamericana y que en este momento están demostrando un irrespeto total a los derechos humanos y al derecho internacional. Fundamentalmente, países como Brasil deberían de tener un rol más protagónico, porque el hecho de que solamente Argentina esté ejerciendo una presión máxima, por decirlo así, para resguardar la integridad física de estas 6 personas, deja en una especie de orfandad a estas personas que son perseguidas por la dictadura de Venezuela. Se necesita urgentemente, no solamente que Argentina se pronuncie, se necesita que se convoque a un Consejo Permanente de la OEA de urgencia, sobre todo porque es el organismo que vela por la situación de derechos humanos del hemisferio, ¿no? Y también incluso se deberían de tocar otras puertas que podrían incluir incluso Naciones Unidas. Pero a lo inmediato, esto debería ser objeto de una sesión con carácter de urgencia en la Organización de Estados Americanos y que desde ahí se pida la liberación inmediata de estas personas vía un salvoconducto, vía cualquier otro mecanismo que pudiera lograrse de común acuerdo para tener algún tipo de presión real sobre el régimen de Venezuela. Hay que recordar que esta es una dictadura ilegítima y que no funciona bajo las reglas básicas del derecho internacional. La única regla que ellos obedecen es la de la presión real. Y creo que ahí la comunidad internacional no solamente está viendo al costado, sino que está dándoles la espalda a estos valientes venezolanos. En pantalla, Arturo McPhill, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, a quien le agradezco mucho compartir estos minutos con nosotros en la tarde. Señor McPhill, será hasta la próxima. Gracias por el privilegio. Hasta pronto.